Bienvenidos a un nuevo episodio de Futureamos, el podcast donde exploramos el futuro desde todas las perspectivas imaginables. Yo soy Diana Daniel, soy empresaria mexicana en los ramos de telecomunicaciones, inclusión financiera y digital, y les saludo desde Barcelona, muy emocionada de iniciar esta aventura en el futuro de la comida, para lo cual me acompaña hoy mi amiga y partner en esta conspiración hacia el futuro, doña Claudia Villegas. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, querida Diana, amigos, amigas de Futuriamos, gracias antes que nada por conectarse una vez más al futuro, a este nuevo episodio de nuestro podcast Futuriamos. Y como bien les adelanta mi querida Diana, desde la Ciudad de México, soy Claudia Villegas, emprendedora en medios de comunicación, soy editora y directora de la revista Fortuna, y hoy me da muchísimo gusto presentarles a nuestra invitada, como siempre muy especial. Con nosotros, Beatriz Jacoste Lozano. Ella es directora de KM0 Food Innovation Hub, directora general de esta gran empresa. Ella es graduada de Relaciones Internacionales por la Universidad Europea de Madrid, tiene un máster en innovación alimentaria, el Food Innovation Program, por la Universidad de Modena y Reggio Emilia. Beatriz, ya lo verán ustedes, es una apasionada del sector alimentario y desde KM0 promueve las sinergias entre empresas, entre startups, para crear juntos el futuro del sector de los alimentos, desde mi perspectiva, el más importante. Y lleva años viajando alrededor del mundo para conocer a las personas que están transformando este sector, detecta retos y oportunidades, y nadie mejor que ella para hablar del futuro alimentario. Bienvenida, Beatriz, y gracias por unirte a Futureamos en esta ocasión. Muchísimas gracias por la invitación, Claudia, y con muchas ganas de ver y crear ese futuro junto a vosotras. Gracias, Beatriz. Gracias por venir y atreverte a futurear con nosotras. Y cuando pienso en el futuro de la comida, no puedo dejar de pensar en ese reporte de la FAO, las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y que dice que aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se desperdicia. La innovación alimentaria que sea sostenible, pues busca abordar este problema desarrollando soluciones para reducir el desperdicio en toda la cadena del suministro, desde la producción hasta el consumo. Y por ello es que yo veo una necesidad imperante de crear estas soluciones para atacar pues estos y más problemas del sector alimentario. ¿Por qué no nos cuentas, Beatriz, qué es KM0 Food Innovation Hub y cuál es su misión? Pues muy bien, Diana. Creo que has mencionado este gran reto que es el desperdicio de alimentos, en el que no estaríamos solo perdiendo esa comida que tiramos a la basura, sino todos los recursos, toda la energía que se ha empleado a lo largo de toda la cadena, que está generando además un montón de emisiones, y estos datos son realmente absurdos cuando vemos también los problemas que tenemos relacionados con la malnutrición en el mundo. Es decir, hay personas con exceso acceso a alimentos, pero de mala calidad, que generan enfermedades muy relacionadas con la dieta, y al mismo tiempo personas que no tienen acceso a suficientes nutrientes. Pues Kilómetro Cero surge de la necesidad de abordar con rapidez estos retos que no tienen fronteras. Hace 5 años un grupo industrial de alimentación decidió crear una organización, que es la nuestra, con esa misión de entender qué venía, cuáles eran los nuevos hábitos, qué quiere ese nuevo consumidor, y sobre todo de buscar soluciones en cualquier parte del mundo para todo este tipo de retos, porque como decías, Diana, los datos son realmente aterradores, y como mencionaba Claudia, nuestro sector es realmente el que más impacto tiene en la salud de las personas y del planeta, y por tanto pues estamos muy apasionados, muy orgullosos de trabajar en este sector, y al mismo tiempo sentimos una gran urgencia por activar a los diferentes agentes del cambio en todo el mundo. Beatriz, qué bueno que mencionas este término agentes de cambio, porque estamos en los polos, como bien decías. Hay malnutrición, hay desperdicio, hay hambruna, que suena muy paradójico, ¿no? Que tengamos estos problemas. Desde tu perspectiva, durante los próximos 5 años,
¿cuáles serán las tendencias que marcarán este sector? ¿Cuáles serán, pues, los grandes desarrollos? ¿Habrá inteligencia artificial? ¿Habrá data mining? ¿Habrá el tema de la agricultura sostenible? La autoproducción de los alimentos. ¿De qué va la tendencia en los próximos 5 años, Beatriz, para comenzar a pisar un poquito el futuro? Pues me encanta esta pregunta porque las tendencias muchas veces son efímeras, cuando realmente no son necesarias para la sociedad y cuando realmente no están alineadas con nuestra cultura, con nuestra identidad, al final acaban siendo una moda y poca repercusión y recorrido tiene en el mercado. Estamos viendo que esto ha ocurrido, por ejemplo, con todo el mundo de las nuevas proteínas, las proteínas de origen vegetal, las proteínas alternativas, que hubo un gran boom y de hecho hubo empresas como Beyond Meat, Impossible, que recibieron financiación millonaria para soportar negocios que no tenían una gran acogida en el mercado. Y así pues se ha demostrado con datos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado desde industria alimentaria a la hora de decidir qué es tendencia, qué ponemos en el supermercado, porque puede ser un gran fracaso, que es por una parte un coste innecesario para la industria en sí. Sabemos que el 70% de productos no sobreviven más de un año en el mercado y esto es porque realmente no están atacando una necesidad real en la población. Y por eso nosotros estamos abogando por lo que llamamos la innovación invisible, es decir, creemos que el futuro de la alimentación no tiene que ser raro, no tenemos que mirar a nuestro plato y no entender qué está ahí, porque la alimentación es algo bellísimo, pero sobre todo es algo relacionado con nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros recuerdos y por tanto solo enfocarnos en innovación alimentaria con el concepto de cambiar, introducir nuevos conceptos en el mercado, no creemos que vaya a ser la forma de ir hacia adelante y de abordar estos grandes retos. Por el contrario, sí que vemos esta innovación invisible a lo largo de toda la cadena, por ejemplo, en soluciones que se apliquen al campo, en cuanto a cómo estamos produciendo de forma más sostenible todos estos alimentos. Quiero poner un ejemplo de una startup que consigue producir proteínas de origen animal, que sabemos que estas proteínas son necesarias para el humano, ¿no? Para la construcción de músculos y para la longevidad, la fuerza, la energía, pues todo este tipo de proteínas que tradicionalmente han venido de animales, pues es posible construirlas con solo vegetales. Y esto se consigue gracias a la edición genética, es decir, la edición popularmente se conocen como transgénicos, pero sería algo un poco más sofisticado que esto, tomando el ADN de los alimentos, es posible cortar aquellas partes de este ADN que no son positivas para ese alimento. Por ejemplo, conseguimos hacer cultivos que necesiten menos agua o que aporten más nutrientes a la planta, o incluso esto que comentaba, la agricultura molecular, que se está llamando, es conseguir estas proteínas de origen animal, por ejemplo, una proteína de cerdo, empleando solo vegetales. Y eso es lo que a nosotros de verdad nos ilusiona, porque sabemos que las personas no quieren cambiar su dieta fácilmente por todo esto que decíamos y que tiene que estar realmente rico. Eso es la base de cualquier éxito para industria alimentaria, que el sabor es el rey, siempre. Entonces sabemos que hay tecnologías como la fermentación, la edición molecular o incluso esto que comentábamos, inteligencia artificial, datos. Hay un montón de tecnología que el consumidor no tiene por qué enterarse y que sin embargo está haciendo que abordemos estos dos grandes retos que tiene nuestro sector, que van a girar en torno a la sostenibilidad y la salud. A mí me gustaría rascar un poquito más en esta pregunta y posicionarnos, a lo mejor ahora estamos en el 23, pensemos que estamos en el 2030. Entonces, de todas estas tecnologías que has dicho que son
las que van a ser claves desde la precisión, ¿no? De la parte de la agricultura y toda esta cuestión. Me encantaría que a lo mejor nos adelantáramos a este 2030 y nos dijeras qué crees, qué alimentos crees que van a estar más como la base de nuestra alimentación, qué productos alimentarios tendremos como una base que a lo mejor hoy en día se ven casi como que no lo normal. Estábamos hablando de la proteína en base a la planta y me gustaría que a lo mejor nos dijeras qué otras perspectivas para el 2030 nos ves en esta situación. Ujú. Esta pregunta nos la hacen a menudo y los titulares de periódicos suelen ser bastante sensacionalistas. Y en España, pues no hemos dejado de ver titulares que hablan sobre el futuro de la alimentación que va a pasar por comer insectos. Y esto no ha funcionado en nuestras culturas occidentales, europeas, donde no... En México lo seguimos haciendo, te cuento, ¿eh? En Por México se supuesto. comen grillos, en la parte de Gusanos, Oaxaca, gusanos de gusanos, maguey, Y yo escamoles, chapulines, chapulines, chapulines. las huevas de las hormigas, los tacos de hormigas son buenísimos. O sea, de pronto eso, ¿tú crees que para el 2030 ya lo tengamos mucho más establecido en el resto del mundo, Beatriz? creo que no, porque de hecho nosotros invertimos en una empresa de barritas de harina de insectos y no tuvieron éxito en el mercado, tuvo que cerrar la compañía. Y por eso digo que ese tipo de alimentación, pues creo que va a ocupar una pequeñísima parte del mercado o incluso lo que comentamos de la carne cultivada en laboratorio, que es posible que esta carne no sea de origen vegetal, pero que sí que a través de las células madre de estos animales consigamos en bioreactores, como en unos tanques parecidos a donde se produce cerveza, conseguimos pues estos músculos, porque la carne al final es un músculo, y podríamos conseguir carne que es realmente carne con todas sus propiedades positivas. Lo Pues, vimos aquí, ¿no, Clau? ¿Te acuerdas que tuvimos un invitado que nos dijo que él creía que para el 2050 las vacas iban a desaparecer y que toda la proteína animal iba a ser este tipo de precisión fermentada que vamos a hacer? Tú sí estás apostando, Beatriz, que para, ya no hablemos del 2030, a lo mejor siendo en el 2030, que son en 7 años, en el 2040, 2050, esta precisión fermentada de origen animal, pero sin, ¿no? Es el cowless cow meat, ¿no? La carne de vaca libre de vaca, se puede existir y la podamos realmente utilizar y comer normalmente del supermercado. va a coexistir con la carne que conocemos tradicionalmente. La demanda de carne está aumentando en el mundo y países como India o China cada vez demandan más carne. Entonces, para poder abastecer esa demanda creciente, que en 2050 está previsto que seamos casi 10.000 millones de personas en el mundo, va a ser necesario que coexistan estos nuevos tipos de proteína sin dejar de lado la proteína tradicional porque es necesaria para los ecosistemas, es decir, los animales son necesarios para que estos ecosistemas funcionen, ¿no? Entonces, sí que lo vemos como algo muy claro que ya está aquí. De hecho, en Estados Unidos este verano se aprobó la comercialización de carne cultivada de pollo y ya hay 2 empresas que están comercializando esto. Entonces, es una realidad a muy corto plazo y que sí que creo que va a estar cada vez más aprobada a nivel internacional. Los huevos son otro producto muy común en la dieta en todo el mundo y que tienen muchos problemas de precios, de inestabilidad en cuanto a su producción, porque, por ejemplo, una gripe aviar puede afectar toda la oferta que hay en Estados Unidos. De hecho, este mismo año ocurrió que a causa de una gripe no llegaban suficientes huevos a Estados Unidos y por tanto el precio del huevo se disparó radicalmente. Por tanto, yo donde veo el futuro es en ser
cada vez más resilientes. La resiliencia entendido por la no dependencia de factores externos. Es decir, vamos a ver cómo el cambio climático cada vez afecta más o intenta afectar más a nuestros cultivos, a nuestros sistemas productivos, y tenemos que conseguir producir sin que nos afecte esto. Un ejemplo muy sencillo para comprender esto de la resiliencia sería la producción hidropónica, es decir, el producir vegetales en entornos controlados, cerrados, no en el campo abierto, sino en un edificio con luz, y que este entorno controlado pues, no se ve afectado, por ejemplo, por una sequía, una tormenta o todos estos efectos negativos del cambio climático, ¿no? Entonces, para mí va por ahí, por soluciones que quizás son menos sexys, menos noticiables, pero que son realmente lo que va a tener impacto en el futuro del sector. Beatriz, mencionabas algo, el rey es el sabor y los consumidores a veces no se tienen que enterar de lo que están comiendo, o quisiera que nos precisaras ese comentario. Te lo pregunto porque en los supermercados vemos etiquetados y vemos códigos QR, y también pues hay un debate en torno a la transparencia de los contenidos que estamos consumiendo. Y mencionabas transgénicos. En este momento hay tendencias muy, pues encontradas, que están buscando sacar a los transgénicos de las semillas genéticamente modificadas. Y creo que estamos en esa definición del futuro. Necesitamos saber qué tan inocuo puede ser esta evolución tecnológica, pero también necesitamos alimentarnos. Entonces, estamos en esos dos polos en donde el futuro tendrá que dar toda esta evolución tecnológica para que la gente pueda comer. Y esa es otra parte de mi pregunta. ¿En el futuro tú crees que los alimentos tienen que ser más baratos para solucionar el problema? ¿Y cómo lo vamos a hacer? El tema de costos, porque vivimos una inflación histórica después de que Rusia invade Ucrania, el granero del mundo, y bueno, se desata una inflación histórica en alimentos, particularmente en alimentos, Beatriz, porque la inflación ha sido muy alta, pero en alimentos ha sido del doble o del triple. ¿Cómo ves todo ese escenario para el futuro? Gracias por la pregunta, Claudia. Es muy compleja y tiene muchísimas capas. Me ha venido a la cabeza una frase de la científica Marie Curie, porque decía que a lo nuevo no hay que tenerle miedo, hay que conocerlo y hay que entenderlo. En ese sentido, la edición genética es una herramienta, una tecnología, y depende de nosotros que las consecuencias de aplicarlas sean buenas o malas. En ese sentido, los transgénicos pues, han tenido muy mala prensa porque quizá el uso que se ha empleado hasta ahora de esa edición genética ha sido negativo. Sin embargo, es muy importante que las instituciones a nivel normativo tengan a personas formadas, o que haya esos mecanismos para que la comunidad científica y de negocios interactúe más con los legisladores, porque es importante que se aproveche lo positivo de estas tecnologías, que evidentemente, reitero, si se utilizan para hacer el mal y para hacer que los alimentos sean cada vez más caros y los agricultores cada vez más dependientes de empresas fertilizantes, es un uso fatal de la tecnología. Pero eso es lo que hay que penalizar, el uso negativo de la tecnología, no la tecnología en sí. Por seguir comentando, que mencionabas el tema del etiquetado y cómo cada vez, por ejemplo, en México se está tomando una posición más clara en cuanto a grasas, azúcares, y se está siendo muy claro con esos mensajes para disuadir al consumidor del consumo excesivo de ese tipo de alimentos.
habría que repensar esas estrategias en el sentido de que quizás no están teniendo tanto efecto en la población, a la población quizá no le llama tanto la atención en la normativa que indica el exceso de azúcares, de grasas, Oh. no modifica tanto su dieta, e incidir más en el tema que mencionabas de precios, que ahora podemos comentar más, es decir, hacer que la buena alimentación sea cada vez más Más barata. accesible, y en Ojalá, el sí, tema sí. de educación. Es muy importante que el consumidor pues sepa a qué se está enfrentando, porque es un hábito que va a llevar a cabo toda la vida, varias veces al día, y sabemos que el coste en sanidad es altísimo. Y entonces, ¿por qué no plantearnos cómo prevenir todas esas enfermedades relacionadas con la dieta que luego nos están costando millones como estados? ¿Cómo podemos, a través de una educación, una dieta, unos precios más bajos en cuanto a esta buena alimentación, prevenir que lleguen tantas personas a tener enfermedades relacionadas con la dieta? Nosotros trabajamos mucho en el tema de educación también para pues, que los niños entiendan que sus decisiones tienen impactos y que reflexionen, ¿no?, sobre cómo ha llegado esa lechuga a su plato, o qué significa que esta barrita, este snack tenga tantísimos ingredientes. Son cosas importantísimas para nuestra vida y para la vida de la sociedad y el futuro del mundo, y que es una locura que estemos dedicando tanto tiempo en educación, en escuelas, a otros temas que luego no son tan relevantes, ¿no?, en nuestro día a día. Pero por supuesto, el tema a nivel industrial de limpiar esas etiquetas, de hacer que los alimentos sean más puros, más naturales, eso está en los deberes, en las tareas de la industria. En cuanto al tema del precio, por ya cerrar, porque Claudia, como has hecho esta pregunta tan Tan compleja, larga. sí, pero por ya cerrar, porque todos estos temas son muy relevantes. Estábamos acostumbrados a unos precios demasiado bajos de los alimentos. Los precios no están reflejando todos los costes, como todas las externalidades que tiene la producción de ese alimento. Es decir, en España, por ejemplo, el hecho de que una barra de pan cueste menos de 1 euro, que sería como menos de $1 americano aproximadamente, es una locura. No es posible que se pueda llegar a ese precio. Primero, no se puede pagar bien al agricultor. Está habiendo unas externalidades a nivel de emisiones, de producción. Hay toda una serie de problemas que hacen además que el consumidor no valore esos alimentos, y hace que los desperdicie mucho más a menudo, porque no le han costado tanto. Entonces, Fíjate que en ese sentido, Bea, perdona que te interrumpa, pero yo creo que es importante a lo mejor hacer un énfasis en esto, porque yo sí veo que los gobiernos y las organizaciones internacionales que están implementando regulaciones y políticas que fomentan las prácticas alimentarias buenas o más sostenibles, y que además están impulsando pues esta innovación, veo que estos son los países de gran desarrollo, ¿no? O sea, sabemos, yo que vengo, que soy mexicana, que me fui a vivir a Estados Unidos y que luego de Estados Unidos me vine para acá a Europa, veo una diferencia brutal entre el tipo de productos alimentarios que existen en México, en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Me cuesta, la verdad decimos en México, un poco el codo me duele pagar un buen aguacate de 2 euros por aguacate, ¿no? O un limón, ¿no? Que también ya sé que en México existe el problema este de los limones, pero a lo que quiero ir un poco es, y lo hablábamos en un capítulo también anteriormente con uno de los principales nutriólogos en México, que pareciese que la tendencia hacia el futuro es que la gente solamente con dinero será la gente que será, por ejemplo, flaca, ¿no? Porque flaca en el sentido de que estará con la mejor posibilidad de alimentarse de mejor forma. Entonces, y cuando veo aquí en los reportes, ¿no?, que existe, es que las normativas y las políticas que están siguiendo
estos países de la Unión Europea como Dinamarca, Suiza, ¿no? O Japón, Singapur, Canadá, Estados Unidos, pues no nos alcanza para México o para Argentina o para Ecuador o Guatemala o Indonesia, ¿no? Y si vemos, o Filipinas, y si vemos a lo mejor la gente de nuestros países, pues cuando los vemos la gente de bajos recursos, todos estamos más gorditos por esto, porque no les alcanza para comer bien. Entonces me interesa que dices, oye, es que no es posible que una barra de pan solamente cueste 1 euro. Oye, en México 1 euro son 24 pesos. Sí, Eh, yo me imaginaba que era una barra grande, porque Entonces, tiene no, que te ser entiendo, grande. claro, te Sí, entiendo la sí perspectiva que entiendo el nos dices, punto. Bea, ¿no? De que, oye, pues sí, es que no puede costar 24 pesos una barra de pan. Oye, en México, 24 pesos una barra de pan, nos estamos muriendo, por favor. Entonces, Aquí me cuesta dos encantaría, pesos, 2 pesos. imagínate, 2 pesos. Entonces, y también el problema está que entonces en nuestros países, ¿no? Claro, no me dejarás mentir, que la alimentación barata es malísima, de malísima calidad, llena de grasas, o sea, nos han No, es metido, que, no, es que yo estoy de acuerdo con Beatriz en este punto de que a veces se gasta más en cosas que no son nutritivas y que a pero veces, ¿por qué no están reguladas? Porque entonces las compañías que en teoría tenían que a lo mejor hacer una mejor regulación, no lo están haciendo y están metiendo por ahí pues puras azúcares, puras cosas, a lo mejor chunches ahí X, a ver, que no necesariamente son los buenos. claro, pero revelamos a pagar 20 pesos por una buena barra de pan, pero pagamos 20 pesos por una bolsa de chips. Entonces, como que no tiene sentido, ¿no? Yo ahí en Agri. ese punto con Beatriz estoy de acuerdo. Yo Estamos mal también estoy de acuerdo. educados. A mí lo que me encantaría, a lo mejor la opinión, vea que pobre de ti no te dejamos hablar, ni Claudia ni yo, es entender, ¿no? Si vamos hacia allá, ¿qué, qué regulación y qué amarres le tendríamos que poner a los países de bajo desarrollo para que puedan alimentar mejor a sus ciudadanos de aquí al 2030, 2040? Ujú. Bueno, voy a retomar lo que comentabas, Diana, del aguacate, que te duele pagar los 2 euros por el aguacate. A mí también, porque es un alimento que me encanta. Eh, Sin embargo, el aguacate es uno de los vegetales que más agua consume. Entonces, el agua va a ser Wow. un bien cada vez más escaso, cada vez más caro y es súper necesario. Por tanto, alguien tiene que absorber ese coste y tiene que ser el consumidor que quiere optar por un producto que es altamente insostenible. Tiene que ser así. Tiene más niveles, ¿no? Esto de que la población con pocos recursos suele tener esos problemas de obesidad o mala dieta es frecuente. Sin embargo, una buena alimentación no tiene por qué ser más cara, sí lleva más tiempo. O sea, aquí estamos hablando de un problema de conveniencia. Una alimentación alta en legumbres, por ejemplo, legumbres, vegetales, arroz, esto es buenísimo nutricionalmente, sin embargo, requiere de mucho tiempo de preparación y en la actualidad con nuestro estilo de vida no tenemos tiempo ni ganas de estar cocinando. Entonces, me gustó mucho este fin de semana ver un documental que trata sobre las blue zones, las zonas azules en el mundo, que son las zonas con la población más longeva. Y se preguntan y han hecho este estudio en por qué esas zonas del mundo son las que tienen las personas más centenarias, porque viven tantos años y viven muy felices. Y son muchas zonas del mundo que tampoco son ricas. Por ejemplo, en Costa Rica hay una zona en la que pues, hay mucha presencia de esta población de más de 100 años y llevan un estilo de vida súper activo, cocinan, pasan tiempo en comunidad, o sea, son muchos los elementos que hacen que alguien esté sano, más allá de su dieta, ¿no? Es el estilo de vida moderna
que hemos instaurado todo el rato mirando el ordenador, sin relacionarnos de cara a cara con otras personas, sin cocinar. Todo esto también va a estar afectando nuestra salud. Entonces creo que el problema pues, va a ser difícil de solucionar. No creo que se solucione con normativas. Yo apostaría más por educación. Creo que si supiéramos cocinar más, desperdiciaríamos menos alimentos, utilizaríamos alimentos más baratos de mejor forma, como yo he tenido el ejemplo de mi abuela, siempre en mi casa. Pues hay que mirar un poco atrás. Y mencionabas, Diana, el tema del aguacate. En España se consume muchísimo, sin embargo, no producimos casi nada de aguacate, importamos todo. Pues quizás tenemos que plantearnos que debemos adaptar nuestra dieta más a lo que se produce en nuestro entorno, es decir, algo tan poco glamuroso como la alimentación local, quizás es parte del futuro de la alimentación. Ay, me encanta esto. Me encanta el tema, hablamos del nearshoring, que ahora sea también a nivel alimentación, ¿no, Clau? Así es, estamos acá en México, pues de alguna manera buscando integrarnos al mundo de los semiconductores, de los microchips, pero también necesitamos alimentar cada día a más personas porque se estima que la economía va a crecer más allá del 3-4% que acá no estamos acostumbrados. Entonces, creo que tenemos muchos desafíos vinculados con la transformación de la economía. Beatriz, llegamos a la parte más interesante, más lúdica y más emocionante de Futureamos, porque nos sometemos a este ejercicio de estirar nuestra visión hacia el año 2050. Tú ya mencionabas el número de habitantes que vamos a hacer en el 2050. ¿Cómo ves? Y comenzamos con una pregunta que ameritaría la respuesta más corta que llegue a tu mente hacia el 2050 y comienzo yo, querida Beatriz. ¿Cómo ves la impresión de comida 3D durante pues, las próximas 2 décadas? ¿Cómo llegaremos al 2050 con la impresión de comida 3D? Creo que puede llegar a ser un electrodoméstico más en nuestra cocina y que se pueda fomentar que los niños coman alimentos más saludables, pero en formas diferentes y que se garantice pues, más frescura en los alimentos, que podamos tener como unos cartuchos como de tinta con esos ingredientes disecados y que podamos pues, siempre tener esos alimentos frescos, pues listos para imprimir en casa. Ay, me encanta, me suena como a los supersónicos. Oye, Bea, ¿qué tal los alimentos completamente personalizados en el 2050? Creo que va a ser una cuestión de nicho y que algunas personas se van a poder permitir dietas hiperpersonalizadas, adecuadas a su microbioma, sus necesidades, sus características, y que van a tener pues unos resultados buenísimos en mejorar la salud y la longevidad de estas personas. Sin embargo, estas dietas hiperpersonalizadas creo que van a ser algo a lo que pocos van a poder acceder con estos test de ADN, pero sí que se va a llegar a clusterizar, a organizar a la población en subgrupos en función de sus necesidades y se van a poder pues fomentar estas dietas en función de esos subgrupos, como si estuviéramos hablando de las tallas de zapatos o de ropa. O sea que también lo ves el súper personalización solo para ricos y lo demás lo hacemos en subgrupos, como dices, mediano, large, extra small. Exacto, así lo veo. Terrícolas en Marte cultivando alimento hacia el 2050. ¿Lo ves? ¿Has escuchado dentro de tus investigaciones alguna tendencia de migrar para cultivar alimentos en otros planetas?
Se están sin duda haciendo experimentos y empresas como Aleph Farms, que es una de las primeras de carne cultivada en el mundo, ya está simulando lo que supondría cultivar esta carne en Marte. Y hay más empresas como Puratos que se dedican sobre todo a masa madre, levaduras, harinas a nivel industrial, que tienen un espacio que se llama el Puradom y también están haciendo estos pilotos para ver cómo se podrían conseguir las condiciones para producir estos alimentos. Vea, ¿y qué tal, qué especies de alimentos tradicionales que existen el día de hoy van a dejar de existir en el 2050? Por favor, que no sea el aguacate. Malas noticias, malas noticias. Como no nos pongamos a hacer los deberes, porque siempre hay pues una forma de conseguir que esto no sea así, pero hay muchos alimentos en riesgo, como sería el marisco, el vino, el chocolate y muchísimos más que la verdad, el café, por ejemplo, muchos alimentos que son consumidos diariamente por toda la población que están en riesgo. Oh my God, qué fuerte. Fíjate que te voy a contar que vengo regresando de Alemania, hice una parada ahí en la ribera del Rhin, que no sé cómo se dice en español, del río Rin, Rhin, Rin, sí. del río Rin, correcto, del río Rin. Y, y visité un viñedo en el que están haciendo varios experimentos y lo que es súper interesante es que en una parte del viñedo tenían estos parasoles, pero que son paneles solares y que con la electricidad generándose de los paneles solares le daban ya sea o frío o calor a las plantas de la vid, del vino, hablando del futuro del vino, ¿no? Y del otro lado estaban pues las plantas de vino normales, ¿no? Increíble que las plantas de vino que estaban debajo de la sombra y con la ayuda, solamente era básicamente o más agua o más calor, dependiendo de la temporada, crecían de 2 o hasta 3 veces más, ¿no? Qué interesante además que esto tenía una doble función. Ellos me contaban que si que con un 4% de la extensión territorial de Alemania donde se cultiva cualquier cosa, lo hicieran con paneles solares, podrían satisfacer la demanda de energía del propio país. Entonces, este tipo de cuestiones en las que a lo mejor nos podemos ayudar entre ¿no? Industrias, ¿no? La industria energética, energías renovables, ayudando a la industria agrícola y a la alimentaria, ¿sabes? Creo que me parece como que súper interesante y que muchas veces el problema está, pues justamente lo que hablaba y te preguntaba anteriormente, que es el tema esta de la regulación, ¿no? Que a veces poner un lugar, cierta cosa, la regulación dice, no, esto aquí no se puede por whatever situación que existe, pero me pareció interesante comentárselos. Sí, la regulación desde luego y también, como decíamos, el precio. Y sin embargo, pues si dirigimos bien esa inversión a temas que realmente tengan sentido, pues bajaremos el precio de esos productos innovadores. Por eso nosotros reunimos una vez al año a todos estos líderes del cambio, que son diferentes tipos de agentes, reguladores, empresas, inversores, emprendedores, científicos, para que en esa reunión pues se cuenten unos a otros qué necesitan del otro y posibilitar todo este tipo de soluciones. Y de hecho llevamos 2 años en México celebrando este congreso. El de Valencia ya está muy consolidado para todo lo que es Europa, pero en México pues estuvimos explorando la oportunidad y la verdad que la industria alimentaria allí es importantísima. La masa crítica, ¿no? En cuanto a volumen de población también lo es, el acceso al mercado americano y nos parece muy interesante este formato en el que diferentes tipos de personas se hablen, porque nosotros siempre decimos que el futuro ya está aquí, ya está en algún lugar, pero no está repartido equitativamente, ¿no? Entonces, Completamente. es necesario que en algún punto del mundo se encuentren las personas para hablar de ese futuro, porque si no, lo que pasa es un desgaste de recursos, que las empresas investigan, intentan desarrollar por ellas mismas una solución, cuando a lo mejor ya hay alguien en la otra parte del mundo que ya la tiene en sus manos, ¿no? Esto que estamos comentando. Claro,
O pasa lo que le pasó a la empresa a la que ustedes habían invertido, la que tuvo que cerrar porque no encontró un mercado. Probablemente si hubiese existido esta coyuntura con otros mercados y demás, a lo mejor esta empresa estaría todavía vivita y coleando. Ojalá, ojalá. Vamos, Beatriz y Diana y amigos y amigas de Futureamos con la siguiente pregunta, que tiene que ver, Beatriz, mencionabas que el sabor es el rey de toda esta ecuación. Hacia el 2050, estimas que qué porcentaje o la mayoría de las personas podrían optar por una alimentación vegana, no solamente porque lo quieran, sino porque se necesite, porque no habrá carne como la conocíamos o como la conocemos ahora. Creo que no será así porque ya hay tecnologías como las que comentábamos de producción de carne en laboratorio o cómo podemos transformar estos vegetales, lo que comentaba al principio en la empresa Molex Science, que con vegetales consigue producir esta proteína animal. Entonces, no creo que la población en general vaya a llevar una dieta vegana, porque habrá proteínas complementarias que consigan abastecer a toda la población. Sí que creo que puede haber un conflicto en cuanto a qué es una dieta buena para la salud y buena para el planeta. Antes pensábamos que lo que es bueno para nuestra salud también es bueno para el planeta, ¿no? En términos, por ejemplo, de biodiversidad. Un plato variado pues es también así como debería ser el campo. Un campo variado también es bueno para la calidad del suelo. Sin embargo, está habiendo una contratendencia en cuanto a esto que comentábamos de la alimentación vegana. Había mucho boom, mucha conversación en torno a esto de la alimentación más de base vegetal. Sin embargo, estamos viendo como la comunidad científica cada vez está volviendo a introducir elementos cárnicos en ese mix, cárnicos o simplemente de origen animal, como lácteos, fermentados, etc. Y ahí puede haber una discrepancia, porque estaríamos diciendo que una dieta saludable requiere de proteína animal que no necesariamente es buena para el medio ambiente porque demanda de muchos recursos naturales como es el agua, genera emisiones, etc. Oye, pues quiero rescatar entonces tu comentario anterior con respecto a esto, a que ojalá que en este balance que hagamos entre lo que es bueno para uno y lo que es bueno para el planeta sea dentro de nuestro ecosistema mucho más cercano. Beatriz Jacoste, nuevamente, gracias por venir y atreverte a futurear con nosotros, gracias por compartir tus conocimientos sobre este emocionante tema, por atreverte a mirar al futuro aquí con nosotros el día de hoy. Y gracias a nuestros oyentes, Clau. Gracias, Diana. Gracias, Beatriz KM0. Gracias por compartir todo lo que has ido descubriendo, porque claramente en la conversación vimos que sí, ya estás en el futuro, ya estás hablando con esos actores que están construyendo el futuro, y ha sido un privilegio para nosotros aquí en Futureamos que compartas toda esa experiencia. Muchísimas gracias a vosotras. Un gusto estar por aquí hoy. Pues nos vemos en el próximo episodio de Futurearnos. Síganos aquí en nuestras redes sociales. No dejen de ver el próximo capítulo sobre liderazgo, que lo tenemos aquí también. Ustedes lo van a ver aquí en el link que estamos compartiendo. Los esperamos, Claudia y yo, en nuestra próxima emisión de Futureamos. Nos vemos en el futuro. Nos vemos pronto.